bendición, hermanos, el poder compartir con ustedes nuestro adiestramiento del día de hoy, y está basado en el libro Edificando el Cuerpo de Cristo, cobertura apostólica. Y el tema es estrategias para alcanzar la cobertura bíblica. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es planear, dirigir, usar técnicas. Es un conjunto de técnicas o actividades que podemos utilizar para alcanzar algo. Y la cobertura es extensión de abarcar. Es nuestro tema de hoy, estrategias para alcanzar la cobertura bíblica. Y nuestro texto base está en Segunda de Crónicas 1:10. Aquí está, se las voy a leer en la versión que está aquí en el libro, pero también se las voy a leer en la versión Jubileo. Y dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Es lo que le dice el rey Salomón al Señor. Y se lo voy a leer en la versión Jubileo, pero aquí se los voy a leer en Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12. Y dice: dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Es una pregunta. Y dijo Dios a Salomón, ahí el Señor le responde a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te ha sido concedido. También te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Como el rey Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar el pueblo, de Israel. Y nos damos cuenta en estas estrategias que es mejor la sabiduría, como decía Job en Job 28:18. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Muchas veces deseamos riquezas y le pedimos riquezas al Señor, pero no le pedimos sabiduría. Y hoy nos damos cuenta que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Como el Señor le dio sabiduría al rey Salomón para que gobernara el pueblo de Israel. Y dice nuestra enseñanza: entendemos por estrategia el arte de proyectar y dirigir un plan. Veamos algunas de ellas que permitirán que la cobertura sea exitosa. En esta enseñanza vamos a ver algunas de las estrategias. No las vamos a ver todas, sino que algunas de las estrategias que permitirán que la cobertura sea exitosa en nuestra vida como discípulos del Señor. La número 1: desarrollar una estrategia progresiva que proporcione un encuentro con el diseño bíblico de la cobertura. ¿Cómo podemos renovar la cobertura? ¿O cómo podremos lograr una iglesia que se caracterice por la vida y vitalidad del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos desarrollar una estrategia progresiva? Una estrategia progresiva se desarrolla cuando como iglesia vamos desarrollándonos, como iglesia vamos avanzando continuamente. Ahí vamos a desarrollar una estrategia progresiva.
Pero hice la pregunta, ¿cómo podemos renovar la cobertura? La cobertura la renovamos cuando cambiamos como discípulos nuestros pensamientos, cuando cambiamos los pensamientos de la iglesia a una iglesia que cada día quiere alcanzar la talla, una iglesia que cada día se va renovando en sus pensamientos, una iglesia que ya no vive bajo la ley, sino que vive bajo la gracia del Señor, una iglesia que se distingue por lo que hace, que es eficaz claramente en lo que hace. A eso es lo que nos está llevando estas estrategias que hoy estamos aprendiendo, a que nos distingamos, a que seamos eficaces en lo que hacemos. Por eso dice, ¿cómo podemos lograr una iglesia que se caracterice por la vida y vitalidad del Nuevo Testamento? Caracterice por la vida y la vitalidad, que se distinga, que la iglesia sea diferente a las demás iglesias o a las demás denominaciones, que la iglesia sea eficaz en todo lo que hace, que la iglesia sea clara, que la iglesia sea obediente. Estas son las estrategias que el Señor está utilizando para que cada día vayamos nos desarrollando en la cobertura bíblica. La número 2 dice, continuamos. Es muy importante recordar que la renovación de cobertura apostólica dentro de la iglesia evangelística significa tratar con el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos los que conformamos la iglesia. Cada discípulo que pertenece a una misión es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros es parte de nosotros y una parte de Él. Hacer daño al cuerpo, herirlo, es herirnos a nosotros mismos y a Jesucristo, la cabeza. Veamos Colosenses 1:18. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué perjudicamos o por qué cuando dañamos al cuerpo de Cristo también dañamos a Él. Dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso dice, cada uno de los miembros es parte de nosotros y una parte de Él, del Señor. Hacer daño al cuerpo, herirlo, es herirnos a nosotros mismos y a Jesucristo, la cabeza. Más aún, acosar la iglesia con violencia y insensibilidad es violar los mismos principios en los que creemos. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros platicamos o cuando nos relacionamos con los hermanos de nuestra iglesia familia. Porque tal vez con una palabra podemos dañar y dañamos el cuerpo de Cristo, pero también dañamos al Señor Jesucristo. Ese cuidado lo debemos de tener cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Por supuesto, habrá aquellos que son carnales, insensibles e inflexibles. No podemos seguir a Jesucristo sin que alguno se sienta ofendido o dañado por establecer orden. Eso va a suceder, ¿verdad? Cuando a alguien se le corrige, siempre hay molestia. Y yo creo que como iglesia ya no debe de haber molestias en nosotros. Por eso dice estrategias para alcanzar cobertura. Estas son algunas estrategias que debemos también corregir. Pues cuando se nos corrige, no nos molestemos, porque lo que el Señor está llevando a que nos perfeccionemos como cuerpo. No podemos seguir a Jesucristo sin que alguno se sienta ofendido o dañado por establecer orden. Pero esto puede ser un daño necesario y al final ayudará a esa persona en el proceso de transformación a la imagen de Cristo.
Es importante para nosotros enfocarnos a la necesidad de una renovación en el concepto de cobertura bíblica para ayudar a la iglesia a que se vea lo que debe hacer y entonces como un cuerpo moverse hacia la unidad, orden y decencia, hacia la misma plenitud de Cristo, así llegar a ser esa iglesia gloriosa que se manifestará en estos últimos tiempos. Creo que se debe comenzar ante todo a responder los requerimientos de las Escrituras y es la palabra de Dios. En las Escrituras, que es la palabra de Dios, es hacia este libro donde debemos volvernos para sentar nuestra base de autoridad. Pero dice aquí, es importante para nosotros enfocarnos a la necesidad de una renovación en el concepto de cobertura bíblica. La palabra renovación es modernizarnos, ir cada vez al orden, al cambio, ir cada vez alcanzando esa madurez, ir cada vez no sujetarnos a una sola base o a una sola estrategia, sino que hayan estrategias o que hayan renovaciones, que cada día nos vayamos renovando, que cada día nos vayamos transformando. Ese es el concepto de cobertura bíblica y es de cambiar nuestra mentalidad, que nos vayamos renovando o cambiando nuestra mentalidad, pero que cada día nos determinemos, cada uno de nosotros, a cambiar, porque es una necesidad, pero cada uno de nosotros como iglesia debemos de buscar esa necesidad. Creo que se debe comenzar ante todo a responder los requerimientos de las Escrituras en la que es la palabra de Dios. Es así este libro donde debemos volvernos para sentar nuestra base de autoridad. Debemos buscar las Escrituras para nosotros sentar nuestras bases de autoridad. El que desea autoridad debe de estar primero bajo autoridad. Cuando nosotros se nos da autoridad porque nosotros estamos bajo autoridad. La número 2, promover relaciones transparentes en el desarrollo del individuo como persona, dones y ministerios, donde las personas sean más importantes que la organización, no basando la cobertura en reglas, sino en principios del reino. Dice, promover relaciones transparentes. ¿Y cómo vamos a tener relaciones transparentes? Cuando nosotros respetemos o cuando nosotros estemos bajo cobertura de las personas que tienen ministerios o dones. Veamos 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40 dice que todo lo que hagan sean siempre de forma apreciada y ordenada. Eso es promover relaciones transparentes y el desarrollo de individuo como persona, dones y ministerios, donde la persona sea más importante que la organización, que le demos importancia a la persona, no a la organización, sino que nosotros podamos presentarnos, ¿verdad?, delante de las personas y hablar bien de nuestro hermano. Y muchas veces cuando dice promover relaciones transparentes es porque que no haya en nosotros aquello de que yo me voy a relacionar con un hermano y voy a hablar mal de mi hermano, no, sino que hablemos claramente con él. Si yo tengo algo contra él, yo ir y decirle, mire hermano, esto y esto está pasando, o esto y esto, tengo esta molestia con usted. Y es corregir.
Pero cuando nosotros no respetamos a nuestras autoridades también, o a veces nosotros hacemos tal vez comentarios fuera del orden, estamos dañando también el cuerpo de Cristo. Y dice, no basando la cobertura en reglas, sino en principios del reino. No, que no sea la cobertura como ley, sino que sea como algo fundamental en nuestras vidas, para así crear, ordenar y distinguir, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Tener buena comunicación también con nuestros hermanos, eso nos lleva a tener relaciones transparentes, tener una buena comunicación, tener una buena ¿cómo decirles? Tener iniciativa en corregir lo deficiente. Ahí es tener buenas relaciones transparentes, y eso es lo que debemos nosotros de promover como hijos de Dios. La número 3, que la cobertura establezca identidad de que somos una familia y el cuerpo de Cristo, donde cada uno use su don y ministerio como el Señor le ha dado, y donde todos se vean como un equipo sirviendo para la edificación del cuerpo, no compitiendo, sino complementándonos unos a otros. Dice que la cobertura establezca identidad, es la número 3, la estrategia número 3, que la cobertura establezca identidad. Debemos de fundamentar esa cobertura, que se distinga que tenemos identidad, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que cada uno de los que tenemos dones o de los hermanos que tienen ministerios, sepamos nosotros respetarlos como se les ha delegado. Pero dice, como el Señor les ha dado, y donde todos se vean como un equipo, que todos nos veamos como un equipo sirviendo unos con otros para la edificación del cuerpo de Cristo, no como competencia. Veamos Efesios 4:16. Se los voy a leer en la versión TLA, y dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Que no vaya a ser una competencia, que nosotros vayamos a ver quién lo hace mejor, a ver quién enseña mejor que los otros. No es una competencia, sino que es que cada uno tengamos el fundamento claro, que nuestra identidad refleje que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque no es una competencia, sino es algo que todos lo debemos alcanzar. Que cada uno vayamos complementándonos unos con otros. Que cada día nos vayamos sirviendo unos con otros como el cuerpo de Cristo. Que así como Cristo unió a cada miembro, Cristo unió a cada miembro según su función. No todos podemos tener las mismas funciones, no todos tenemos las mismas capacidades, pero el Señor a cada uno nos ha dado una función y nos ha dado capacidades que podemos desarrollar. Es la número 2. La número 1 es desarrollar una estrategia progresiva que proporcione un encuentro en el diseño bíblico de la cobertura. La número 2, promover relaciones transparentes y el desarrollo del individuo. Ahora vamos a ver la número 3. Y dice, que la cobertura establezca identidad de que somos una familia
y el cuerpo de Cristo, donde cada uno use su don y ministerio como Él le ha dado. Perdón, esto ya lo leímos. Ahora la número 4. Descubrir y utilizar los recursos de la iglesia. Recursos espirituales, la palabra, la guía del Espíritu Santo y otros más. Recursos ministeriales como apóstoles, profetas, pastores, maestros y personas con los dones del Espíritu Santo y con talentos que el Señor les ha dado, de parte de los que brindan cobertura. Dice descubrir y utilizar. ¿Y cómo vamos a descubrir? Vamos a descubrir cuando busquemos, cuando tengamos esa sed de ser edificados por el cuerpo de Cristo. Y tenemos muchos recursos que podemos utilizar como iglesia para alcanzar esa plenitud. Y veamos Efesios 4:11. Efesios 4:11 en la versión TLA dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios, por confiar en Él. Debemos buscar nuestra propia edificación y así aprovechar los recursos que el Señor nos ha dado como misión. Y creo que hay muchos recursos que el Señor nos ha dado como misión. Y Él es la que nos lleva, ¿verdad?, a alcanzar la plenitud de Cristo. Es la que nos lleva a llegar a la meta, es la que nos lleva a ser corregidos cada día. Y veamos cuáles son estos recursos que el Señor nos ha dado. Yo creo que cada uno de ustedes sabe qué recursos es lo que el Señor nos ha dado. Y están las escrituras, están los manuales, están los libros, los grupos de comunión familiar, nuestro adiestramiento, reforma apostólicas, congresos, muchos recursos que el Señor nos ha dado para que así alcancemos la sabiduría que Él desea, para que cada hijo sea formado con el deseo que Él tiene en su corazón. El Señor nos está llevando, ¿verdad?, en este tiempo a que descubramos por nosotros mismos, a que busquemos por nosotros mismos nuestra propia edificación. Ahora veamos la número 5. Analizar constantemente dónde está la firmeza y debilidad de la cobertura para fortalecer una y corregir la otra de acuerdo al diseño establecido por Cristo. Dice analizar constantemente. ¿Cómo vamos a analizar constantemente? Vamos a conocer, vamos a buscar con frecuencia, nos vamos a tener sed por ser edificados y así vamos a ser firmes, vamos a tener esa firmeza, esa estabilidad y la fortaleza que el Señor quiere que tengamos. Pero también dice y debilidad de la cobertura, para que la corrijamos también. La debilidad es nuestro punto débil, es donde nosotros flaqueamos, donde nosotros no nos queremos someter. Eso es lo que debemos nosotros corregir, dice, de la cobertura. Dice, analizar frecuentemente dónde está la firmeza y debilidad de la cobertura para fortalecer una. ¿Y cómo vamos a fortalecerla? Cuando nosotros busquemos cada día más lo que el Señor desea que corrijamos. Ahí vamos a fortalecernos. Vamos cuando buscamos frecuentemente, cuando
tenemos esa fortaleza en el Señor, cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, ahí fortalecemos cada día más nuestra vida en el Señor. Y la debilidad dice, y corregir la otra, de acuerdo al diseño establecido por Dios. Corregir es enmendar errores, defectos que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos defectos. Yo creo que cada quien se está dando cuenta de qué defectos tiene. Entonces debemos de corregirlos. A eso es lo que nos está llevando la cobertura apostólica y las estrategias para alcanzar la cobertura bíblica. Que tengamos esa fortaleza, pero también aprendamos a ser corregidos o a corregirnos nosotros mismos, a darnos cuenta de dónde tenemos los errores o tenemos errores que debemos de corregir. La número 6, formular metas y objetivos de acuerdo al diseño de Dios. Cuando se enfoca correctamente, la cobertura puede ayudar a crear un pensamiento unido en el cuerpo de Cristo. Es un elemento básico para un cambio y renovación del concepto de cobertura. Estas metas no solo las deben conocer quien brinda la cobertura, sino también quien la recibe. También esta estrategia la debe utilizar, formular metas y objetivos. Es manifestar, es dar lugar a los objetivos, que estemos de acuerdo nosotros con lo que se nos está enseñando. Por eso dice, formular metas y objetivos de acuerdo al diseño de Dios. Que los objetivos, ¿verdad?, vayan a nosotros corrigiendo cada día más, que nos vayan influenciando como personas. Crear un pensamiento unido en el cuerpo es un elemento básico para un cambio y renovación del concepto de cobertura. Como iglesia, ¿verdad?, o como discípulos, estemos a los cambios o a las renovaciones. Y estas son las metas, no solo las debemos alcanzar nosotros que estamos bajo cobertura, sino también quien nos brinda cobertura. La número 7. La cobertura también debe tener una evaluación constante. La palabra evaluación es una palabra amenazante. Cuando se nos dice que nos van a evaluar, como que nos están amenazando. Pero es una palabra cuyo sentido es bíblico. Pablo exhorta a los corintios a que se prueben a sí mismos, lo que significa examinarse o escudriñarse a sí mismo. Veamos 2 de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5 en la TLA dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es que Él no está en ustedes. Esta es la cobertura, que nosotros nos evaluemos constantemente. Que no venga el hermano a decirnos nuestros errores, sino que nosotros mismos nos demos cuenta que necesitamos ser transformados. Como lo dice Pablo, o donde Pablo exhorta, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, que se prueben a sí mismos, o que se examinen a sí mismos. Y el evaluarnos a nosotros mismos nos lleva a alcanzar la talla, alcanzar la meta a la que el Señor está deseando para nuestras vidas. La cobertura y la evaluación. Esta también es una estrategia que debemos utilizar. Pero veamos cuáles son las estrategias para alcanzar la cobertura bíblica. La número 1 es desarrollar
una estrategia progresiva que proporcione un encuentro con el diseño bíblico de la cobertura. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? Cuando seamos eficaces en todo lo que hagamos. La número 2 dice promover relaciones transparentes en el desarrollo del individuo como persona, dones y ministerios. Tener esa iniciativa de promover relaciones transparentes, que cada uno tengamos esa amabilidad, o que cada uno tengamos ese don de tener buenas relaciones, que no hablemos mal de nuestro hermano, o que no pongamos en conflicto a la iglesia familia. La número 3, que la cobertura establezca identidad de que somos una familia en el cuerpo de Cristo. Y como decía al principio, el cuerpo unido entre sí, nos vamos alcanzando crecimiento. Así como Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y la número 4, descubrir y utilizar los recursos de la iglesia. Yo creo que cada uno debemos de buscar en este tiempo al que estamos viviendo nuestra propia edificación. Y así vamos a encontrar o vamos a alcanzar esa cobertura apostólica. Y la número 5, analizar constantemente dónde está la firmeza y debilidad de la cobertura para fortalecer una y corregir la otra. Analizar constantemente es que conozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Como discípulos de Cristo debemos de buscar frecuentemente o ir al abrevadero frecuentemente para así fortalecernos en la vida de Cristo o en nuestra vida espiritual, pero también ver nuestras debilidades para así corregirlas. Y la número 6, formular metas y objetivos de acuerdo al diseño de Dios. Esto creo que cada uno de nosotros debemos de manifestar a dónde queremos alcanzar nuestra vida espiritual. Si nos estancamos, nunca vamos a avanzar, pero si continuamos y nos establecemos en los objetivos y en las metas, vamos a lograr la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y la número 7, la cobertura también debe tener una evaluación constante. Cada poco debemos de nosotros de autoevaluarnos, a ver cuánto hemos alcanzado del Señor, a ver si nos hemos estado sometiendo al gobierno de Él o nos hemos quedado estancados en nuestra transformación. Ahora, la cobertura y la evaluación. Como decía, cuando se habla de la palabra evaluación, rápido la tomamos como que nos están amenazando, como que nos están señalando nuestros errores, a lo que creo que cada uno no queremos que se nos corrija. Y dice, a los Gálatas les escribo de una manera similar. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia en Gálatas 6:4. Gálatas 6:4. Dice, cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Como discípulos, cada uno somos responsables de nuestra conducta, pero como dice aquí, si es buena, debemos de examinar nuestra conducta, que si es buena, nos vamos a sentir satisfechos, pero si nuestra conducta es mala, nos vamos a sentir amenazados. Y eso es lo que el Señor nos está llevando, a que nos evaluemos constantemente cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo.
a que nos sometamos a ser evaluados. Y dice, advirtió a los tesalonicenses que lo examinaran todo, en Primera de Tesalonicenses 5:21. En la versión Las Américas dice, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Pablo practicó este concepto en su propio ministerio. Envió a Timoteo de vuelta a Tesalónica para evaluar el estado de la iglesia. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmáramos y exhortáramos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En Primera de Tesalonicenses 3:2-3, se los voy a leer en la versión PDT. Y que Timoteo fue a vernos. Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo, siervo de Dios que anuncia las buenas noticias acerca de Cristo. Él los animará y los fortalecerá en su fe. Así nadie se dará por vencido con tantos problemas. Saben muy bien que debemos sufrir de esto. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. También en Primera de Tesalonicenses 3:5. Cuando ya no pude resistir más, envié a Timoteo para saber cómo estaba en cuanto a la fe, pues temía que el diablo los hubiera empujado al mal y que todo nuestro trabajo se hubiera echado a perder. Como el apóstol Pablo corregía lo deficiente en las iglesias, o estaba al pendiente de la iglesia, porque él estaba bajo cobertura. Y como hijos de Dios debemos siempre estar nosotros sumisos a nuestras coberturas, estar siempre prestos a que se nos corrija. Y estas son las estrategias para alcanzar cobertura bíblica. Y cuando estaba leyendo esta enseñanza, vino a mi corazón y que en este tiempo lo estamos experimentando como iglesia, como misión, y yo creo que cada uno sabe de lo que estoy hablando, de las tareas que nuestro apóstol nos está enviando, porque así él está dándose cuenta cuánto la iglesia ha alcanzado madurez, cuánto discípulo tiene ya el carácter de Cristo. Y como dice Timoteo, era servidor y colaborador, y enviando a nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmar y exhortarlos para ser corregidos. El Señor nos está llevando, ¿verdad?, en este tiempo a que nosotros nos sometamos a cada estrategia, a cada cobertura, a cada renovación, que no nos opongamos a las renovaciones, porque las renovaciones, cuando hay renovación, vienen las transformaciones en nuestras vidas. Y con estas estrategias se hace la cobertura exitosa. Estas son las estrategias que como cuerpo de Cristo debemos de ponerlas en práctica, para así alcanzar la talla, alcanzar la meta a la que el Señor nos está llamando. Como discípulos del Señor, nuestro adiestramiento es algo fundamental en nuestras vidas.